Nuestro grupo considera que el de hoy es uno de los debates más importantes para el presente y el futuro de la democracia, aunque francamente está adquiriendo unos derroteros que más parece una oposición a notarías, en que se enumera una cascada de normas, y parecería más que estamos discutiendo un reglamento administrativo que una ley que tiene nada más y nada menos que ver con la conversión de una democracia, la nuestra, la actual, francamente degenerada, en un sistema realmente digno de ser clasificado entre las democracias avanzadas, para lo cual, precisamente, la política de transparencia activa es uno de los instrumentos principales. Pero no solamente un instrumento, la transparencia es mucho más, como el acceso a la información. Y las democracias avanzadas son fines en sí mismos, no son normas son también, aparte de instrumentales para el buen funcionamiento de las administraciones, algo que abre la participación responsable de la ciudadanía, que promueve la integridad de las administraciones y la eficiencia de la gestión. Y además que tiene, para el caso de España, una importancia particular, porque la política de transparencia activa previene tres de sus males, de los males que más nos corroen y que más problemas nos están creando: el fraude, la corrupción institucionalizada y el despilfarro de las administraciones. Bueno, nuestro partido, como he sabido, practica la transparencia. He también de observar que creo que viene al caso que, aunque no haya una ley vigente de transparencia, la transparencia no está prohibida. Es decir, los partidos políticos y las instituciones no tienen por ley limitado la publicación de su información y el acceso de la ciudadanía a los datos que consideran deben ser conocidos, etcétera. Pero, en vez de eso, lo que nos estamos encontrando todos los días en todas las administraciones y en la propia práctica política del Gobierno y de la mayor parte de los partidos políticos de esta Cámara es un mantenimiento constante y permanente de las prácticas de opacidad. Muy bien, tenemos que aprobar una ley de transparencia. Bienvenida sea su iniciativa, porque ya era hora de que un Gobierno presentara una ley de transparencia cuya carencia era uno de los rasgos más evidentes del atraso, del arcaísmo de nuestra democracia y de la resistencia frenética numantina del establishment, no solo político, sino financiero, en fin, de los poderes fácticos en general, a perder el monopolio de un poder opaco del que han hecho un uso absolutamente abusivo. Y eso es lo que nos ha llevado precisamente a algunos de nuestros más graves problemas. Pondré un ejemplo muy claro para que se entienda de qué estoy hablando. Si en España hubiera habido una ley activa de transparencia y, además, tuviéramos reguladores independientes que la hicieran cumplir, probablemente escándalos financieros como el de las cajas de ahorros o la estafa de las preferentes no hubieran tenido lugar, precisamente por la capacidad preventiva de este tipo de leyes en otros países. Y nosotros no somos una excepción. Aquí se ha hecho alguna mención verdaderamente lamentable a que igual somos una sociedad que no está preparada para la transparencia. Mire, la sociedad española está perfectamente preparada para la transparencia y para cualquier otro uso democrático avanzado. Quienes no están preparados y quienes no quieren ceder son quienes llevan 40 años manejando las instituciones a su gusto y para intereses partidistas y particulares muchas veces. Y como les estoy diciendo, si tuviéramos una política activa de transparencia que incluye, y esto es imprescindible que se entienda muy bien, la dación activa de cuentas y el acceso a la información como un derecho básico, muchas de las cosas que ahora estamos lamentando, con consecuencias como 6 millones de parados, la ruina prácticamente de las administraciones públicas y la necesidad de pedir rescates del Estado, aunque sean para la banca, gran parte, como digo, esos problemas no hubieran tenido lugar. Porque habríamos podido impedir los manejos que se han llevado a cabo en esas instituciones y porque la ciudadanía habría podido saber qué es lo que estaban haciendo los representantes de algunos partidos con sus ahorros. Y porque, precisamente, habríamos conseguido que el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores cumplieran con su obligación, en vez de estar encubriendo y tapando lo que estaba sucediendo y en vez de obligarnos, en nuestro caso, a nuestro partido, a iniciar la acusación particular para que se pudiera saber al menos qué ha ocurrido en cosas como la salida a bolsa de Bankia, las preferentes, banca cívica y otros ejemplos parecidos. Bien, la cuestión que nos importa, la que procede, es saber si esta ley cumple esos objetivos generales, es decir, la que ha presentado el Gobierno, que nosotros atribuimos, y no solo nosotros, no es una cuestión de partido, que a las democracias avanzadas se atribuye a las políticas de transparencia. Y la conclusión es que no. Miren, es una ley que nos parece muy insuficiente y también nos ha parecido que la tramitación de la propia ley ha sido un ejemplo no de transparencia, sino de opacidad. Si ustedes hubieran tenido, me refiero al Gobierno, alguna intención real de llegar a consensos, pero para una ley de transparencia exigente, lo que no habrían hecho es lo que han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Primero aprueban, hace más de un año, en el Gobierno, un proyecto de ley y es después cuando se inicia el debate sobre el contenido de esa ley. Y es después cuando se nos pide a los demás partidos que entremos a negociar los cambios que el propio Gobierno, del texto que el propio Gobierno ya ha aprobado. ¿Nos podemos fiar en este sentido de lo que ustedes nos proponen? Pues lamento decirles que no. Ustedes lo que sí nos han demostrado a nuestro grupo, que siempre ha estado dispuesto a llegar a acuerdos, es que confiar en el Gobierno, darle un margen de confianza, es una grave equivocación. Ya ocurrió en el debate o la tramitación de las reformas hipotecarias. Además, se lo advertimos, en este caso que creo que es perfectamente ejemplar para la cuestión que nos ocupa aquí.
Les advertimos que las reformas hipotecarias, por su propio estilo, por su propia tramitación y por la insuficiencia de sus objetivos políticos, iban a acabar creando más inseguridad jurídica y iban a acabar creando protestas de los afectados. Ya ha sido así. Ya les ha criticado el Banco Central Europeo, ya les han criticado muchos jueces e incluso el Colegio General del Notariado. Se trata, y nos parece que están repitiendo ustedes el mismo error, de hacer una ley para salir del paso, pero no de una ley exigente con ambición política y con objetivos de mejora general del sistema. Cosa que tampoco nos extraña, dada la experiencia de los elogios de, por ejemplo, el presidente Rajoy, pues a la opacidad y al secreto de sus actuaciones y de las del Gobierno como instrumentos de prudencia política. Cuando no es prudencia, es una visión completamente burocrática por una parte y por la otra de una enorme restricción de lo que es la democracia en la práctica normal del Gobierno. Claro, entonces la ley que nos traen ustedes, pues lamentándolo mucho, está justamente llena de todos esos defectos. No nos extraña que haya habido, incluso por algunos enmendantes a la totalidad, paradójicamente todo tipo de elogios a esta ley, porque es una ley que efectivamente sale del paso. España ya puede decir que tiene una ley de transparencia y que puede firmar determinados convenios internacionales, pero es una ley un tanto lampedusiana, va a procurar cambiar lo menos posible. Por eso han hecho ustedes una ley que es más administrativa que política, donde se mezcla pues un impreciso código de buen gobierno con lo que debería ser una ley fundamental clara. Ahora me referiré a esta cuestión de la Ley Fundamental de los Derechos Básicos, porque ahí está donde quizás se ve con mayor claridad la diferencia entre lo que ustedes proponen y lo que proponemos nosotros o lo que pedimos. Veamos, por ejemplo, la cuestión del silencio negativo, que yo he discutido con representantes del Grupo Popular, diciendo que, bueno, que el silencio negativo es algo completamente normal, puesto que si no existiera, si el silencio fuera positivo, daría lugar a que reclamaciones de información que no corresponden se convirtieran en un derecho adquirido por el silencio positivo. Mire, pero es que no es así, porque para eso basta con que las administraciones cumplan con su obligación y den una negativa razonada a las peticiones consideradas pues ilegítimas. Introducir aquí el silencio negativo es hacer una ley de transparencia que en realidad conserva todos los tics burocráticos de tipo arcaico que consideran a los ciudadanos, no ciudadanos, sino administrados. Y a la administración algo que está por encima de todo el mundo y que, por supuesto, no considera ni cree lo que es el principio de toda ley de transparencia de calidad, a saber, toda la información pública que obra en poder de las administraciones es propiedad pública y, por lo tanto, de acceso para todos los ciudadanos, con excepciones que tienen que estar muy tasadas y que tienen que ver con la seguridad del Estado y con la protección de la intimidad de las personas. Y en el resto de las cuestiones que tengan que ver con el acceso a documentos, las restricciones tienen que ser las mínimas. Y, por supuesto, si introducimos el silencio negativo ya es un mal comienzo, porque esto da a las administraciones una discrecionalidad prácticamente ilimitada. Más, en el texto de la ley, aunque usted ya ha anunciado en su intervención, señora vicepresidenta, que se van a incluir a los partidos políticos, a la Casa Real, sindicatos, asociaciones patronales, etcétera, no está en el texto de la ley. Entonces, lo que nos piden es un acto de fe o, como suele ser habitual, un cambalacheo post festum entre ustedes y el otro partido mayoritario de la oposición para ver de qué manera introducen esto. Pero nos están pidiendo eso. Alguien aquí lo ha dicho por aquí, tenemos fe. Mire, pues nosotros no tenemos fe. Y además no tenemos fe porque esta no es una cuestión religiosa. La fe hay maneras de definirla. A mí la que más me gusta es fe, es no querer creer en lo que ves. Y lo que nosotros hemos visto es que cada vez que el Gobierno nos pide fe, lo que hace es exactamente lo contrario de lo que nos ha propuesto que haría. De manera que, miren, la ley tiene que afectar a todos los organismos y entes, no solo públicos, sino privados, que reciban subvenciones o ayudas públicas. A todos. Y en cualquier cuantía. Y si se pone ya una prevención de un umbral económico para ver a quién le afecta y a quién no la ley de transparencia, estaremos ya entrando, pues lo mismo que ocurrió con la ley de financiación de partidos políticos que apoyamos, porque efectivamente ha supuesto un avance respecto a la situación anterior, en una grave insuficiencia, que es decir, solo una parte de la organización total del partido político de su contabilidad, que es la organización central, se conoce, mientras todas las organizaciones locales siguen en la oscuridad y en la sombra. Pues aquí ocurriría algo parecido. Mire, de lo que se trata es de que todo el mundo que recibe algún tipo de ayuda pública dé cuentas de qué ha hecho con ellas y que además el uso y el empleo de esas ayudas públicas sea evaluado, y sea evaluado para ver si ha cumplido sus objetivos. Y esto debe afectar no solo a partidos políticos, a sindicatos y patronales, y a la Casa Real, faltaba más, también a ONGs, a empresas, a iglesias, a centros educativos concertados, a medios de comunicación que reciben publicidad institucional. Efectivamente, a todo el mundo. Y si no se entiende esto, estaremos haciendo una ley de transparencia que pone el foco en un lugar, efectivamente, pero como pasa con los focos muy intensos, deja todo el resto del escenario en sombras. Y se trata de que no haya sombras, o de que esas sombras, si se localizan, sean despejadas. En fin, su ley también pues, ignora objetivos importantes que se han expuesto en las comparecencias de la Comisión Constitucional, como la regulación de lobbies.
y todo lo que tiene que ver con transacciones o decisiones financieras que tienen impacto público, como antes me he referido a las de las cajas de ahorro, los productos financieros tipo preferentes, etcétera. Todo este tipo de cambalaches, de decisiones, de gestiones no son privadas porque tienen una influencia pública determinante, puesto que afectan al sistema. Por lo tanto, también la Ley de Transparencia tenía que ocuparse de estas. En fin, la insuficiencia sancionadora. Bien. No nos pidan tampoco que tengamos una fe ilimitada en lo que la ley prevé en materia de sanciones cuando resulta que en España se están incumpliendo sistemáticamente leyes fundamentales. Por ejemplo, la Ley de Bases de Régimen Local. En cantidad de ayuntamientos de España, tanto con alcaldes del Partido Popular como del Partido Socialista y de otros partidos, se prohíbe la grabación de plenos cuando esto es ilegal y además hay sentencias del Tribunal Supremo hablando de ilegalidad de este tipo de actos. Se dificulta a los concejales, no digo a los ciudadanos, digo a los concejales que ellos han elegido el acceso a documentos que necesitan para su trabajo de representación y control del Gobierno municipal. Y sin embargo no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué tenemos que creer ahora que una ley va a modificar lo que son hábitos profundamente arraigados en la institución? Miren, en esta misma institución en la que estamos hablando, me refiero al Congreso de los Diputados, han pasado 32 años hasta que por fin se ha examinado la ejecución del presupuesto de la Casa. Y, sin embargo, eso también es el incumplimiento de una ley, de una normativa. Por lo tanto, si no tenemos unas garantías mucho más sólidas de que esta ley va a ser algo más que pasar por un trámite administrativo o político que se nos exige desde instancias internacionales y para contentar a la presión de la opinión pública, pues estaremos en lo de siempre, engordando el más de 1 millón de normas que tenemos en España que afectan a la vida económica y a la existencia cotidiana de los ciudadanos, pero que, además de ser contradictorias e incoherentes muchas veces, en la práctica otras sencillamente se incumplen, y se incumplen sin ninguna consecuencia. Y obligan a la gente, obligan a los agentes sociales a recurrir constantemente a la querella y al litigio en los juzgados porque las instituciones políticas no cumplen con sus cometidos. Y esta es la cuestión fundamental que una ley de transparencia tiene que atender. ¿De qué manera se garantiza que sus objetivos se cumplen? Y si no se cumplen, ¿por qué y por culpa de quién? Esta es la cuestión. En fin, miren, para ir acabando el análisis de la ley que nos han presentado, quizás uno de los fallos desde el punto de vista conceptual más graves de esta ley es su insistencia en mezclar principios morales de buen gobierno, que además son demasiado vagos, ambiguos y discrecionales, con lo que tienen que ser decisiones políticas. El recurso a la ética como solución a las insuficiencias de la política y a las lagunas jurídicas, eso es propio de los malos gobernantes, de la mala democracia, de los partidos políticos sin conceptos profundamente democráticos. La ética es un marco general para la emisión de juicios morales y no es otra cosa. No pida usted que los juicios morales sustituyan a las insuficiencias de una ley y, sin embargo, esto es lo que en el fondo subyace en toda la construcción, la arquitectura teórica de este proyecto de ley. El propio informe del Consejo de Estado, al que usted, por cierto, el dictamen del Consejo de Estado sobre esta ley, al que usted no se ha referido, creo, ya advertía de que había un problema serio de colisión de esta ley con otras. Por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos. Quiero también referirme a esto, inmediatamente voy a dar una pequeña alusión, y con las normativas autonómicas, como aquí se ha dicho. Por no hablar de que, además, la propia ley prevé sanciones, incluso a miembros del Gobierno, a alcaldes, etcétera, etcétera, que entran en colisión con lo que dice la Constitución o con lo que dicen ordenamientos legales, pues previstos, por ejemplo, para la Administración municipal. Es una ley que, por lo tanto, y esto es un problema serio de tipo jurídico, aunque no nos parezca lo fundamental, sino su carácter político, digo que es un problema de tipo jurídico que puede llevar a una ley que provoque más inseguridad, más ambigüedad y más imprecisión. En fin, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Pues yo creo que ya lo hemos expuesto muchas veces, pero lo diré brevemente. Nos parece que la ley de transparencia no tiene que ser una ley orientada hacia la Administración y que por eso la parte de buen gobierno debería estar en otro lugar, si ustedes consideran que es una ley necesaria, sino sobre todo de prevención y penalización de la corrupción, como uno de los problemas más graves que hay en España y que nos ha llevado en gran parte al agravamiento de la crisis hasta las profundidades abismales en las que estamos. Tiene que ser una ley de exigencia de acción activa de cuentas. Ojo, no solamente de la solicitud de los ciudadanos de información y responsabilidad, sino que las propias administraciones y gestores públicos tienen que estar obligados a dar cuenta de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Tiene que prever la evaluación de los resultados de la gestión, de inversiones y ayudas públicas. Tiene que reforzar las incompatibilidades, cuestión que nos parece básica y fundamental, para evitar malas prácticas típicas de la opacidad, como el efecto de puerta giratoria. Y tiene, finalmente, para ir acabando, que prever la independencia efectiva de los reguladores y supervisores, cosa que es uno de los mayores fracasos del sistema democrático en España. Nuestros reguladores y supervisores no son independientes, y no lo son porque ustedes se los reparten, y se los reparten precisamente para prevenir y para prever que haya un control ciudadano efectivo de las actividades de instituciones de interés público y general.
Pero, en fin, para acabar ya, porque tenemos poco tiempo para este debate, sin embargo, como digo, de importancia fundamental, nos parece básico y fundamental que se desarrolle la ley como un derecho básico a partir del artículo 20 de la Constitución. No estamos de acuerdo con la interpretación restrictiva que hacen ustedes de la Constitución cada vez que hay que interpretarla. En España la Constitución solo se extiende y se amplía como derechos cuando es para satisfacer reclamaciones nacionalistas y nunca cuando es para satisfacer reclamaciones de derechos de los ciudadanos. Y este es un caso palmario de lo que estamos hablando. En las comparecencias que hubo en la comisión y en todas las reuniones que yo he tenido personalmente con prácticamente todos los que han propuesto algo en España sobre esta materia, hay, por supuesto, diferencias de opinión sobre si se podría o no desarrollar como un derecho fundamental, el de acceso a la información. Nosotros, sin embargo, estamos de acuerdo con esa opinión. Es posible y no solamente es posible, forma parte de las competencias legislativas del Parlamento, de esta Cámara, el desarrollar la Constitución interpretándola a favor y no en contra de reclamaciones ciudadanas legítimas y, además, de la mejora de la democracia. Y, por lo tanto, nos parece que esta debería ser una ley orgánica y que esta ley debería de basarse en una interpretación mejorativa del artículo 20 de la Constitución española. No nos digan que esto no se puede hacer porque la Constitución no cite expresamente el derecho de acceso a la información, porque ya lo hicieron con la Ley de Protección de Datos. En ninguna parte de la Constitución... tiene usted que acabar, Sí, señor presidente, inmediatamente. En ningún lugar de la Constitución se ha hablado de la protección de datos personales como un derecho básico y, sin embargo, se hizo una ley orgánica desarrollando el artículo 18.4 de la Constitución. No nos vale que ahora nos digan que no. En fin, miren, para ir acabando, como les decía, si además cumplen ustedes con su compromiso, que esperamos que sea así, de firmar el Convenio Europeo de Acceso a Documentos Públicos, ese propio convenio deja claro que no se pueden aceptar restricciones como el silencio negativo y otras, y por lo tanto nos obligaría, como ya ha pasado varias veces, a un nuevo parche posterior, una nueva chapuza, que sería cambiar una ley recién aprobada. Miren, para acabar, si no hay una voluntad real de hacer una ley de transparencia que sirva para mejorar los problemas de la democracia y no solo para mejorar la imagen de las instituciones, conservando lo esencial de sus malas prácticas y malas costumbres, lo mejor es no hacer una ley de transparencia porque será otra frustración, otra oportunidad perdida y algo que, efectivamente, en una crisis como la actual, empeorará la democracia. Y por eso les hemos pedido, la nuestra es una enmienda a la totalidad auténtica, que esta ley vuelva al Gobierno y que entonces nos presenten un texto legal completo con todo lo que ha comprometido aquí, que va a contener esa ley, para que podamos enmendarla y votarla. Señor Martínez Gorriarán, ha hablado de muchas cosas muy variadas, de todos los ámbitos, también de la ley de transparencia. Yo no sé si ha oído el debate de quienes han hablado con anterioridad en la tribuna, pero no hemos hablado de derecho administrativo, aunque a algunos nos guste mucho. Hemos hablado de cultura institucional y hemos hablado de regeneración democrática. Y yo, mire, con todos mis respetos, me gustaría saber en qué cree, porque dice, yo no tengo por qué creer en usted, indudablemente que no, pues ni yo lo pretendo. Procuro ser fiel a la palabra dada, es lo que me han enseñado en mi casa y en mi tierra, pero no tiene por qué usted creer en mí. Pero dice, pero tampoco voy a creer que la ley de transparencia no cambie las cosas. Oiga, en mí no crea, pero en las leyes tenemos que creer. Esa es la base de nuestro sistema, creernos las leyes. Luego, sin embargo, dice, oiga, mire, es que luego ustedes hablan de ejemplaridad y eso no es legal. Aquí también hay que hablar de ejemplaridad. Y la señora Rosa Díez y yo, en las innumerables preguntas que hemos tenido sobre transparencia, se decía una cosa, oiga, las leyes son importantes y la ejemplaridad de los comportamientos individuales también. Entonces, señoría, dígame usted si cree o no en la ley de transparencia y si cree en ella y si alguna vez llega algún gobierno, tendrá que aplicarla. Entonces, yo creo que es bueno creer en las leyes. Habla usted de cambalaches. Bueno, llámelo usted como quiera. Yo creo en la cultura del diálogo. Y creo que si uno en algún asunto, pues otro puede ser convencido por otro, pues me parece positivo. Señor Gorriarán, y yo le pido que trate de convencerme. A nosotros nos han convencido en algunas cosas. Los expertos, ustedes, y las hemos incorporado. No tenemos ningún problema, señoría, pero yo le pido que sea más positivo. Quizá cuando exista esta ley, a lo mejor no es tan fácil hacer algún tipo de debates. A lo mejor cuando exista esta ley, algunos pierdan alguna parte de discurso. A lo mejor. Pero habremos construido y habremos avanzado en la democracia, que es de lo que se trata, señor Gorriarán. Habremos avanzado en la democracia. Yo estoy aquí para eso y no me considero
ni más ni menos demócrata que nadie, al menos lo mismo, lo mismo. Yo te lo digo hasta con la independencia de los votos que tenga cada cual, lo mismo. Construyamos. Si esto no es para decirnos, oiga, yo soy transparente, soy menos transparente, no, es que esta ley y este debate no es para decirnos, yo soy más transparente, esto es menos, usted lo hemos en esto. No, esta ley es para que seamos transparentes todos, todos. Y luego veremos cómo se ejecuta y cómo los distintos gobiernos y las distintas administraciones de las distintas instituciones los aplican. Pero esta ley es para que lo seamos todos. Mira, señora vicepresidenta, gracias por su intervención adicional porque nos ha aclarado muchas cosas, algunas de las cuales pensábamos. Ahora ya las sabemos. Yo no me voy a detener en chascarrillos. Le diré únicamente que mi partido ya ha presentado 2 veces, en la anterior legislatura y en esta, una ley de transparencia propia con un articulado completo desarrollado, de manera que si ustedes tienen interés en conocer qué es lo que propone Unión Progreso y Democracia, lo tienen ahí. Es solamente gracias a una ley electoral injusta que reduce nuestro grupo a un grupo mínimo con un cupo muy reducido de presentación de proyectos de ley por el que no hemos podido defenderlo. Pero ahí está y ahí lo tiene usted si le interesa, que supongo que sí. Dicho lo cual, además, le añadiré que nuestro partido, dicen ustedes, ¿ya se dan cuenta que esta ley se les va a aplicar? No solamente lo sabemos, las cosas que nosotros pedimos a la ley de transparencia para los partidos políticos, mi partido la practica voluntariamente desde que nació. Y ahí están. Y otros partidos prometen auditorías de sus cuentas que están todavía por presentar y de las que no sabemos nada. Y también le diré otra cosa. Mire, no estamos en un tribunal de justicia ni estamos discutiendo un recurso contencioso administrativo. Si fuera así, yo mandaría a mi abogado, que es muy bueno y sabe mucho más que yo de esto. Esto es el poder legislativo del Estado. Estamos aquí para hablar de política, de la calidad de las leyes y de sus fines, y no de nuestras creencias particulares ni de la fe. Hombre, ya han metido ustedes demasiada fe en la ley de educación, no metamos también la fe en la ley de transparencia. Nosotros le diré de todas maneras en qué creemos. Creemos en los actos, creemos en las acciones, creemos en la palabra dada. El día que ustedes nos demuestren que cuando les ofrecemos llegar a un acuerdo después se va a respetar, estaremos encantados de llegar hasta el final. Hasta entonces, pues no, porque estaríamos cometiendo una actitud o un acto completamente irresponsable con nuestros votantes y con los ciudadanos a los que representamos, que es para lo que estamos aquí, no para sustituir a abogados en una querella sobre cómo interpretar el silencio administrativo. Añadiré, por cierto, que el Convenio Europeo de Acceso a Documentos Públicos dice expresamente que hay que dar respuestas a los ciudadanos que piden el acceso a un documento. Y si el Estado suscribe ese documento, pues entonces tendremos que dar una respuesta si no lo estaremos incumpliendo. Y volverán a encontrarse ustedes con que han hecho una ley insuficiente que se queda corta y crea inseguridad jurídica. Pero, en fin, a mí lo que más me ha interesado de su exposición es que ahora ya sé realmente por qué esto no quieren que sea una ley orgánica. Y no es tanto por un problema de interpretación de la Constitución, sino porque, claro, una ley orgánica dejaría, en fin, subsumiría las normas autonómicas en materia de transparencia que ustedes han defendido como algo tan interesante. Miren, está claro que ustedes ya han llegado a un acuerdo para que España, así como hay 17 sistemas de sanidad y 17 sistemas educativos, haya también 17 sistemas de transparencia con derechos y obligaciones diferentes. Y eso nos parece una verdadera aberración. Es volver a profundizar en la descentralización del Estado. Claro, por eso ustedes han pactado con los partidos nacionalistas y con el PSOE, al menos con los partidos nacionalistas, la retirada de sus enmiendas a la totalidad. Comenzamos bien, buen debate de una ley de transparencia, con un acuerdo opaco, presentando enmiendas a la totalidad que no lo son, que son ocasiones para llegar a un acuerdo opaco para hacer una ley de transparencia rebajada, que permita los desarrollos que interesen a las comunidades autónomas, cuando precisamente si hay un convenio europeo de acceso a documentos públicos es porque lo ideal sería que hubiera un sistema de transparencia al menos similar en lo básico en todos los países de la Unión Europea, que es lo que nosotros defendemos, y no 17 sistemas de transparencia que tratan a los ciudadanos como distintos, diferentes y como súbditos, ignorantes y irresponsables. Y le diré una cosa, en este país los únicos que han demostrado que son unos irresponsables y unos ignorantes no son los ciudadanos, porque si no tendríamos las calles en llamas, y no lo están porque la gente en España es responsable y no es ignorante. Los que lo han demostrado que lo son los que nos han llevado hasta esta situación. Y ahora se ponen de acuerdo para mantener el reparto de la tarta, socapa de una ley de transparencia que al final se va a quedar en agua de borrajas. Y desde luego lo siento mucho, si en el trámite de enmiendas parciales ustedes nos demuestran aquello que no han querido tenernos en un texto escrito y nos parece suficiente, tenga la seguridad de que lo votaremos y que lo apoyaremos. Pero tenga también la seguridad de que este grupo parlamentario no va a votar ninguna ley que lo que haga sea aprovechar el trámite para consolidar lo peor de nuestro Estado, que es el disparate competencial, las diferencias entre ciudadanos y el blindar las competencias administrativas para seguir permitiendo su control por los partidos políticos, las patronales y los sindicatos. No estamos dispuestos y no vamos a votar eso. Más claro no se lo puedo decir, ahora ya sabe qué es lo que queremos y sabe lo que pensamos. Y lo decimos aquí porque estamos hablando de política, no en un tribunal de si nos han respondido o no a la petición de un documento.